Vale, pasamos al turno de ruegos y preguntas. Entiendo que ya está la familia de Yanela esperando. Con esto no quiero tampoco coartar, es decir, pero digo porque seamos ágiles por no hacerles esperar excesivamente. Izquierda Unida, Partido Socialista. Bueno, recientemente hubo una sentencia, una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra en referencia a un recurso que nuestro grupo metió y que fue atendido y que decía en su resolución que las plazas que se habían sacado de técnico-técnica de recursos humanos y técnico-técnica de administrativo eran contrarias a derecho. Y por lo tanto, bueno, pues queremos saber qué medidas va a tomar el ayuntamiento para dar, bueno, para ejecutar la resolución. Al revés, hecho. Por partes. La resolución lo que decía, digo porque sería bueno exponer lo que decía, no te voy a pedir que la leas textualmente, pero si vas a hacer un resumen oral, habrá que decir el texto que ponía, que es, se declaraba nula, o se anulaba, perdón, los perfiles lingüísticos y los méritos de euskera señalados en plantilla orgánica al técnico de recursos humanos y a una oficial administrativa. No decía que se anulasen esas plazas ni que fueran nulas esas convocatorias. Con lo cual, efectivamente, hoy aún no es firme esa resolución, aún estamos en plazo de recurrir y estamos estudiando si se recurrirá o no. Segundo, la convocatoria entendemos que no le afecta esa resolución, porque lo único que dice es que, porque además convocatoria solo ha habido para el técnico superior de recursos humanos, no para la oficial administrativa. Para la oficial administrativa la plantilla preveía preceptividad de euskera, con lo cual si efectivamente hubiera una convocatoria hubiéramos excluido a gente por no tener la preceptividad, tendríamos que volver a ponerla, a sacarla, a anular lo que se hubiera hecho y a sacarla nuevamente. Esa plaza no ha salido hasta el momento, con lo cual nada hay que hacer al respecto. Y respecto a la de técnico de recursos humanos, que lo que se planteaba en la plantilla orgánica era una valoración del mérito de euskera del 10%, eso no excluye para que todo el mundo pueda participar. Prueba de ello es que de los 29 personas aspirantes que se presentaron, yo creo que alegaban el mérito de euskera un 50%, voy a dejarlo en un 50%, creo que era 48-52, no recuerdo a favor de cuál de las dos lenguas, y de las 4 personas que han superado las plazas, ninguna de ellas se ha visto perjudicado por el tema de los méritos de euskera, porque ninguna de ellas había alegado mérito para poder participar en la plaza, con lo cual entendemos que la convocatoria, en la medida que no fue recurrida por ningún grupo ni ningún particular, creemos que puede surtir efectos. Y respecto a la plantilla, a los meros efectos de que en un futuro pueda operar cuando las plazas puedan salir definitivamente, o bien plantearemos el recurso pertinente o bien plantearemos con más seguridad la modificación ajustándonos a lo que ha dicho la resolución, que tampoco ha dicho que el mérito no se debe valorar. Lo que ha dicho, hay que contarlo todo, es que no se siguió el procedimiento que teníamos previsto. Y ahí, efectivamente, zasca al equipo de gobierno. El equipo de gobierno ya dará zasca a quien sea, pero asumimos nosotros ese zasca porque, efectivamente, no se hizo procedimentalmente de forma correcta. Cuando haya un informe que justifique, que entendemos que existe, porque en realidad, como alguien alguna vez dijo, el informe implícitamente existía. Yo fui el que lo critiqué diciendo que los informes o existen o no existen, efectivamente. Entonces, cuando haya ese informe, pues procederemos a modificar en la ordenanza el anexo, que eso es lo que nos dice la resolución, y en la plantilla orgánica la preceptividad o mérito. Digo que, bueno, yo no he expuesto aquí la resolución completa porque entiendo que no lo debo hacer, ya que son preguntas a la alcaldía, pero vamos, podemos hablar largo y tendido sobre esa resolución. Y también habrá que hablar largo y tendido de que, todo el mundo lo sabe, en base a una convocatoria y a los requisitos que se piden en esa convocatoria, hay gente
que se apunta y hay gente que no lo hace porque entiende que no tiene ninguna posibilidad. Bajo nuestro punto de vista, es un caso que ataña y que se ve claramente, pues eso. Por lo tanto, nosotros, si no se ejecuta esa resolución, pues, tomaremos las medidas necesarias para que se realice. Y luego, evidentemente, ya sea aquí en pleno o ya sea por los mecanismos que el ayuntamiento y legales que tiene el ayuntamiento, vamos a pedir un informe de la secretaria. Un informe de la secretaria en el que se diga cuáles son los pasos que hay que dar en este caso y en base a la resolución. Y también queremos saber, en ese informe, y no solo en ese informe, que ya lo tramitaremos, también por parte de la alcaldía, que es, después de haber visto la resolución de un tema no igual pero sí parecido en Answine, ¿por qué no se paralizó la convocatoria? ¿Por qué no se paralizó el proceso? ¿Por qué se insistió en el mismo sabiendo que podía haber un fallo como el que ha habido, que podía haber echado atrás esta convocatoria y, por lo tanto, hay no solo un agravio para los que no pudieron participar, sino para los que han participado? También esta alcaldía tendrá alguna responsabilidad en eso. Bien, no son casos comparables. En aquel supuesto de Answine, tu compañero portavoz del Grupo Socialista allí recurrió la convocatoria, no la plantilla. Aquí es la plantilla. No obstante, ese informe obviamente lo tendrás porque, lógicamente, todo lo que he expuesto yo verbalmente ha sido previamente consultado a la Secretaría, con lo cual no te preocupes que ese informe existirá. ¿Más preguntas? ¿Plazo? ¿En plazo quiero decir? Hombre, a ver, ¿qué plazo? ¿Cuál es el plazo? El que marca, pues lo que pueda marcar legalmente la... En el plazo que corresponda, por supuesto. Creo que en eso me he caracterizado y me he llevado algún reproche por tu parte por cumplir plazos y convocar cuando tengo que cumplir un plazo a deshoras sin consultar por cumplir el plazo. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué se va a hacer con los bares municipales del Palacete y la Casa de Cultura? Llevamos preguntando eso durante mucho tiempo, durante muchos plenos. Se quería hacer una cosa, luego no se podía hacer, el Gobierno de Navarra no daba, no sé si daba o no daba, si hay que sacar un nuevo pliego para licitarlos y para que la gente, que hay gente interesada, los pueda arrendar. Bueno, volvemos a lo mismo de siempre, hay mucha gente ahora mismo en el palo que igual estaría interesada, con una serie de características y de... Muy previsiblemente, y este es apunte mío personal, por desgracia, creo que tendremos que volver a licitarlos. Y digo por desgracia porque preveo que no hemos de tener suerte ni los adjudicatarios ni el ayuntamiento en la gestión de los mismos porque es complicada, pero seguramente no nos va a quedar más remedio exploradas otras vías que al final son complicadas que tener que ir al clásico pliego y punto. Lo único igual, sí, voy a hacer una pregunta que no tenía prevista, pero que la voy a hacer porque está rumoreándose mucho y no nos lo han expuesto en Cultura y me sorprende que en la página oficial de Melendi pues venga Burlada como centro de uno de sus conciertos dentro de su gira y me ha extrañado porque me lo han preguntado varias personas y yo les he tenido que decir que en ningún momento hemos tenido información del mismo en el Patronato de Cultura. Entiendo que es un tema cultural, no lo hemos tenido y, sin embargo, ya está en la página oficial la localidad de Burlada como futuro concierto en su gira. Entonces, me gustaría saber si es verdad y, si es verdad, cómo se ha llegado a esto, sin pasar por patronato, siquiera. Bien, efectivamente, sí es cierto que Melendi en su gira 2017 va a pasar por Burlada. No es un tema de Patronato Cultura porque este es un tema que básicamente, y hago un poco de historia porque es cierto que igual hemos tenido ahí un problema de comunicación en general,
Este es un tema que se plantea pues después de varios años por parte de la misma persona que gestionó en su día que Fito y los Fitipaldis actuasen en Burlada, y nos planteó la posibilidad, a ver si el Ayuntamiento estaría otra vez en disposición de hacer ese tipo de actividades. El planteamiento que nos hacía era retomar lo que se hizo en el 2010, además creo que lo conoces bien porque eras tú presidente de Cultura, que era abonar pues cerca de 8 o 10.000 euros y además ceder la instalación habilitándola. La contestación del equipo de gobierno fue que nosotros 8 o 10.000 euros para hacer un concierto, como en aquella ocasión, pagando entradas, pues no estábamos, dada la situación del Ayuntamiento, la situación económica del Ayuntamiento, no nos parecía oportuno. Es cierto que es un acicate para el comercio local y para la hostelería, pues un evento de esos que pueda traer a Burlada a 4 o 5.000 personas, o 8.000 como se estimaba en aquella ocasión, pero entendíamos que era, vamos, no complicado, sino que nosotros lo descartábamos en el sentido de que no era una prioridad. Surge la posibilidad de, sin pagar ninguna cantidad por parte del Ayuntamiento, que la aportación del Ayuntamiento sea solo la parte de cesión de la instalación y acondicionamiento. Eso conlleva unos gastos que no están cuantificados antes de que me preguntes, pero bueno, son unos gastos que ahí sí que entendemos son asumibles por el beneficio que puede provocar en hostelería, comercio, en el ambiente del pueblo. Eso hace pues que efectivamente, lo mismo que en otros sitios, pues alquilan el pabellón no sé qué, pues aquí lo que se hace es que la actuación será en el Campo del Soto y hay esa cesión por parte del Ayuntamiento, nada más. Por tanto, no es ni gestión de patronato ni tiene ninguna implicación. Es bueno, pues un acto que se ha podido traer a Burlada, que conllevará unos costes a Burlada, pero que entendemos ese famoso retorno que es interesante para la ciudadanía y fundamentalmente también para el pequeño negocio que se mueva. Para que se haga una idea, yo lo calificaría más de un tema no cultural, sino de promoción del comercio, y en promoción de comercio esos 8.000 euros que en su día se gastaban es el presupuesto que malamente intentamos gastar en promoción comercial. No podíamos perder todo el presupuesto en una actividad así y por ello hemos optado por esa segunda vía, que era decirles no vamos a poner un duro, os cedemos la instalación. Bueno, han entrado a eso y yo creo que va a ser un beneficio interesante, pues insisto, para el comercio y para la ciudadanía. O sea, en definitiva, que para no pasarlo por Cultura, no porque nos pudiéramos oponer, sino porque hubiera sido una información como la que suele decir ahora mismo el equipo de gobierno, transparencia, participación, tal, no porque nos hubiéramos a oponer, ni porque hubiéramos dicho que no, aunque hubiese costado un dinero, si tiene un retorno y una imagen del pueblo positiva. Entiendo que lo habéis hecho por otra vía, pero tampoco pasaba nada por haberlo llevado a un ente de participación, un ente donde están todos los grupos o parte de los grupos culturales y sociales del pueblo, pues para que pudiesen haber dicho también su punto de vista, o por lo menos pudiesen haber sabido, antes de que se supiese por otras vías, pues este tipo de evento. No creo que hubiera ido nada desencaminado si digo que es lo lógico. A ver, a riesgo de levantar ampollas, el concierto de Andúgal, que también era un concierto y por tanto entra en el ámbito cultural, tampoco pasa por cultura porque viene una organización o un promotor y nos dice, oye, se puede alquilar el frontón o se puede ceder el frontón. La semana que viene creo que es, no sé la fecha, hay una exposición en el 50 aniversario de la Asociación de Canicultores de Navarra, tampoco no sé si es cultural, pero bueno, puede a lo mejor encajar, tampoco se pasa, es decir, las cosas se pasan por los órganos que tienen que pasarse. En este caso, si hubiéramos hablado de disponibilidad económica para pagar para traerlo, sí entiendo que lo tenga que resolver Patronato de Cultura. Si estamos hablando de una mera cuestión, incluso te diría de comercio más que de otra actividad, pero en cualquier caso de una mera cuestión de cesión de un espacio público, con independencia de lo que se vaya a hacer, es decir, que se ceden instalaciones para cosas sin tener que pasar con cultura, no por ocultar nada, sino porque no tiene una implicación el Patronato de Cultura en el tema. Por eso digo que ha podido haber
una mala información por nuestra parte, y esa la reconozco, de a lo mejor no haber dicho, oye, pasa esto. Me decía el patrono de cultura, es que llaman preguntando por las entradas. Yo supongo que en Valladolid a nadie se le ocurre llamar, como actúa en Valladolid, voy a llamarle al ayuntamiento y al organismo que gestiona cultura a ver dónde se compran las entradas. Aquí, como Burlada es pequeño, pues efectivamente, Burlada, pues a cultura, vamos a llamar. Eso te lo reconozco, pero vamos, lo demás no es por ocultar nada, es el día a día que, bueno, pues se podía haber conocido por todos los grupos si en su día hubieran entrado todos los grupos como se les ofreció en la Junta de Gobierno. Claro, eso es lo que tiene no estar en todos los órganos porque uno se quiere autoexcluir, que la información fluye como fluye. UPN. Nos hemos quedado sin la voz. Pues